Bueno, ya estamos aquí en directo. Tenemos una cobertura pésima hoy. No sé debido a qué. Eh, Está todo muy ralentizado, así que no sé cómo andará por ahí. Aquí el tiempo ya está eh, frío, nublado, neblinoso, en fin. Ya se empieza a oscurecer más temprano y eh, pues quizás eso afecte un poco cualquier transmisión que estemos haciendo. Hoy quería, bueno, pues continuar con lo que habíamos hablado ayer, que lo dejamos así en un toque con Hills, con lo que publiqué después a continuación del vídeo, como una manera de que viéramos por dónde íbamos. Y ayer habíamos hablado de que hoy empezaríamos eh, con una comparación entre Gustave Courbet como, como un ejemplo en el siglo XIX, donde su éxito comercial ya era capaz por sí mismo de generar un valor simbólico sin él afectar este valor simbólico de la obra, sino aumentarlo. No solo por la transacción mercantil, sino por una serie de estrategias que él desarrolló él mismo para llevar su obra al gran público y que fuera el gran público quien lo colocara eh, en este estatus de valor simbólico y pasando de un público especializado que fuera quien lo colocara, o sea, obviando en aquellos momentos eh, los salones y el público especializado de los saloniers, que era lo que en aquel momento existían, salones y tanto de literatura como de arte. De todas maneras, es bueno decir que Courbet gozó de algo muy importante, porque también en ese momento se movía libremente, gozó de la crítica, de la buena crítica, eh, sobre todo, bueno, de alguien muy conocido que es Baudelaire, que tiene un libro muy interesante dedicado a la crítica de arte. Baudelaire fue un personaje realmente muy atractivo en su época. Y bueno, Raciel, has vuelto. Y supongo que estarías trabajando. Y pues es importante contar con esto, ¿no? Y, por ejemplo, otros críticos, dense en cuenta que estos críticos escribían fundamentalmente en la prensa periódica, pero era una prensa que no solo se especializaba en el papel amarillo, sino eran prensas, eran diarios o eran pequeños folletos, porque incluso las novelas se publicaban, es la llamada era de la novela del folletín, eran medios con los cuales, increíblemente, el gran público se educaba, leía, porque además también estaba Champfleury, que fue un gran crítico de la época, y Castagnari, que también lo fue. Pero bueno, la figura de Baudelaire, que representaba tanto y que representa tanto en ese París del 19, un hombre capaz, fue traductor, eh, fue poeta, fue crítico de arte, fue instructor de jóvenes, fue un hombre muy productivo en cuanto a la cultura. Entonces esto es lo sé recién. Luego fuimos buscando y mirando, porque además yo, para este análisis de Courbet, que me dirán, ¿y por qué cogió Courbet? Bueno, porque Courbet precisamente no es de los pintores más adorados, o no es de los que más se hablan en el siglo XIX, fue un pintor
que se movió y se gestionó por sí mismo. Y vamos a ver qué diferencia va a existir entre esta, eh, esta forma en que Courbet enarboló con un eslogan que era la libertad conduce a la fama, o sea, con la libertad con que él se movió tanto para su pintura como para su incursión dentro de los mercados. Y después vamos a ver cómo esto se pretende que vuelva a ocurrir con Damian Hirst y lo que realmente ocurre con esto. O sea, estamos ante la ética de un pintor que no pretendía en ningún momento quebrar ni quebrantar ninguna norma mercantil, eh, que no se interesó nunca por ser un pintor oficialista, eh, y yo creo que es muy interesante, incluso para darle un poco más de reconocimiento a la figura de Courbet. Otra cosa que les quería comentar, no sé si estáis todos, pero quiero saber, de todas maneras después volveré a repetir como si fuera una publicidad. El sábado, bueno, sábado o viernes, según elijan, voy a dar una masterclass, un webinario, pero es realmente una masterclass eh, para todos los de la polaca que se suscriban. Es una suscripción a Zoom. Yo mando el link y solo tienen que tener ese link para entrar a la misma hora, a las 19:30. Yo lo había pensado hacer el viernes, ¿no? Pero pensando más allá de mí, dije, bueno, yo sé que hay muchas personas que me escuchan trabajando fuera de lo que es el estudio, de lo que es la pintura. Entonces, pues dije, el sábado, pues es un día donde generalmente las personas no trabajan. Entonces, quería que la decisión la pusieran ustedes, que me dijeran si quieren la masterclass el sábado o la quieren el viernes. Siempre va a ser a las 19:30, que es nuestra hora mágica, como le llamo yo. Quiero que a medida que me hayan escuchado, me pongan simplemente el día, o sea, o viernes o sábado. Repito, yo habitualmente los fines de semana no trabajo hacia afuera, para nadie, con nadie. ¿Mm? Pero pensé más allá de mí, más con este grupo, que son personas que complementan muchas veces el trabajo artístico con el trabajo, con una vía laboral. Entonces, esto no va a ser una charla, va a ser ya una masterclass, o sea, una conferencia magistral, como le llamarían, o eh, yo quiero llegar a un consenso, que estén todos los que siempre han estado, porque quiero ofrecer esta masterclass donde vamos a hablar de cosas muy interesantes, porque a partir de la definición que ustedes me den, todos aquellos que me hayan enviado el correo electrónico van a tener en su correo todo lo que vamos a tratar en la masterclass, que va a ser como solemos llamar, las masterclass son basadas en secretos expertos. Son revelaciones y sorpresas que van a tener en esa masterclass. Entonces, bien, ya hay dos que con el viernes. Hay dos con el viernes. Sigamos después preguntando a ver cuál le conviene a los demás, Raciel. ¿A ti te viene bien cualquiera de los 2 días? Perfecto. Es en Zoom, nos vamos a ver. Nos vamos a ver. Aunque ustedes estarán en silencio durante el tiempo que yo esté dando la masterclass, pero nos vamos a ver. Por eso, piénselo y me lo van diciendo
eh, a medida que vayamos hablando, por favor, dejen todos una respuesta. Y si alguien pregunta qué es el viernes o qué es el sábado, porque entra ahora o no ha entrado, ustedes mismos respóndanle qué es lo que va a hacer. Entonces, es la primera masterclass que les voy a ofrecer a ustedes. Yo con los grupos que tengo de otras cosas, pues acostumbro a cada cierto tiempo ofrecer una masterclass, pero bueno, la primera siempre suele ser como donde se marca la diferencia, porque ya entramos en un sistema otro, ya entramos en qué es, eh, qué es internet, qué es un automático y de qué forma transcurre un curso, una educación, una clase magistral, un webinario en, eh, en online, con eh, las personas en presencial. Entonces, pues, bien. Entonces, casi todo el mundo puede el viernes o el sábado. Henry se puede acomodar al sábado. Raciel se puede acomodar al sábado. Puig se puede acomodar, pero Tommy, ¿cómo podría asistir? Porque Tommy es importante en estos temas, ¿eh? No quiero dejar a Tommy fuera de esto, porque además esta masterclass y no se sube. Es una masterclass que se cierra y ya no se repite. O sea, esto es en vivo, al momento, y una vez que se termina, se terminó, no se vuelve a repetir. Por eso es que intento que todos os pongáis de acuerdo en decir un día, el mismo día que os venga bien. Bueno, vamos a empezar con Courbet y ya irán ustedes hablando. Ya lo volveré a repetir a la mitad de, eh, de esta clase, de esta, lo sé, Tommy, pero acomódense ustedes. Hombre, no me gustaría que te perdieras una masterclass, y esta, que es la primera, menos. Si todos deciden el viernes, pues lo haremos el viernes. No me respondan, me da igual. O sea, piensen que hay un compañero que el viernes puede, pero el sábado se va de viaje. Es un compañero que siempre está. Establezcan un día, porque yo sé que, por ejemplo, Clever trabaja, que María Sonia necesita la luz. Yo no sé si el sábado pues él es más complicado porque tiene temas familiares. Yo estoy dispuesta a darlo el viernes o trabajar el sábado. Así que vosotros me diréis. Bien. A primera vista, bueno, los que quieran el viernes ponen sí. Los que quieran el sábado me vuelven a poner sábado. Es decir, los que no han puesto nada ponen sábado. Clever está escuchando. No sé si puede escribir, pero está escuchando. Porque Clever entró hace rato. Entonces no lo sé si ella podrá estar en la masterclass. Supongo que sí. Una masterclass donde vamos a hablar además. Bien. Vamos con Courbet. Ustedes me siguen poniendo ahí y escuchando. Henry se adapta. A mí no me preocupa tanto Henry, porque yo sé que él se adapta, pero me preocupan las personas que están trabajando. Fuera, me refiero. Bueno,
Cuando miramos la figura de Courbet, eh, parece que que él se adapta al cliché eh, muy, muy poco extendido, pero un cliché donde, un cliché que en este momento sería muy perjudicial, o en los momentos en que se revolucionó hace 2 décadas el mercado, donde se estalló, se volvió a componer, donde se vieron las cosas más absurdas que se pudieron ver y las estrategias más eh, raras y poco éticas que se vieron en el mercado. ¿Por qué? Porque inicialmente Courbet es rechazado permanentemente por los salones o por el salón de pintura de la academia. O sea, no lo dejaban, o sea, siempre que presentaba obras no era admitido. ¿Mm? Bien, María, entonces yo creo que puede ser. Después ya al final pregunto y si digo viernes y me dicen sí, viernes. Si digo sábado, sábado. Bien, entonces, eh, este cliché, ustedes que están en el mercado actual o que conocen el mercado actual, sería un cliché que afectaría muchísimo el valor simbólico de la obra de Courbet. Sin embargo, él convirtió este rechazo en algo con lo que abanderó eh, su propuesta y su intercambio con el mercado económico, porque él tenía a su favor de que era rechazado por los salones, pero era muy, eh, muy bien tratado y muy bien apreciado por los críticos, como ya dije. Entonces, es importante que esto lo tengamos en cuenta. Eh, Courbet eh, logró lo que Bourdieu aparentemente siempre ha planteado, que, que en Courbet se da la división eh, profunda entre el valor simbólico y el valor de mercado, porque claro, es rechazado por el salón, piensa en la poca importancia que sí, que, o sea, en estos momentos que la crítica, la verdadera crítica, la crítica que además dialoga con el gran público, que era un público eh, ilustrado, hombre, me refiero a un estatus de burguesía media, baja y alta. No estamos hablando quizás un gran público de obreros, pero también, porque además la temática de Courbet también tocaba muchos aspectos de la realidad cotidiana de esos momentos. Además era un pintor realista, con lo cual eso también llamaba mucho la atención porque incitaba a que se comprendía mejor. Pero eh, aquí, si vamos a priori sin analizar, eh, va a existir, existe como la evidencia de lo que Bourdieu quiere instaurar en el nuevo mercado, que es que hay una división profunda entre el valor simbólico y el valor de mercado, porque además en los salones también se vendía. ¿Por qué? Porque hay una falta de reconocimiento institucional, ¿no? Pero que no dañó en absoluto la reputación de Courbet, porque en este momento la institución no era precisamente la más, eh, la máxima autoridad para legitimar, por decirlo de alguna manera, artistas, sino estaba precisamente el valor de el crítico, el historiador, la persona que sigue el arte y la enuncia, la escribe para otros. Entonces, como no hay un reconocimiento institucional,
eh, que además no daña la reputación de Courbet como pintor, se mantiene ese valor simbólico a partir de la apreciación de los críticos y de un gran público que seguía sus exposiciones. Y precisamente ocurre esto porque las obras que envió a los salones fueron, se hizo como una especie de mito, de que todo lo que envió a los salones fueron al principio rechazadas con mucha regularidad. Lo que querría decir que a nivel de institución, a nivel de salones académicos, estos funcionarios de la cultura o funcionarios públicos, por decirlo de alguna manera, las declaraban sin valor. Y sin valor fundamentalmente simbólico. No tenían ningún atractivo para la pintura o para el arte de ese momento. También Courbet fue el inicio de muchas revoluciones. O sea, Courbet no fue simplemente un pintor realista. Y claro, habían ciertas adaptaciones en su obra, ciertas propuestas que obviamente los funcionarios nunca entendieron. Por eso, si tú igualas un poco funcionarios a galeristas que no están empapados de lenguaje artístico, de conocimiento del artista, de reconocimiento de valor, pues es una forma muy similar de actuar, porque aquí los galeristas legitiman una obra hasta el final para que esa obra pueda ser exhibida en un museo o pueda ir a una feria, que es más o menos el sinónimo de lo que sería un salón en aquellos tiempos. Cuando damos una segunda mirada a este proceso, vemos que sin embargo Courbet demuestra haber sido un maestro del automercadeo. Así, fue un maestro del automercadeo porque se apoyó también en aquellos que podían legitimar su obra, en los que verdaderamente la legitimaban, porque eran los que eran leídos y los que conocían el arte. O sea, estos críticos que funcionaban de intermediarios entre él y un público que iba a consumir su arte y a comprar su arte. O sea que Courbet, aunque Courbet sea de los pintores menos nombrados o menos estudiados, o que menos quizás se gusten, o que pase un poco quizás más desapercibido, él fue un maestro en el automercadeo, que lejos de limitar sus actividades solo a la esfera simbólico-artística, realizó grandísimos esfuerzos para aumentar su valor de mercado, sin aumentar su valor simbólico, sin dejar de aumentar su valor simbólico en el siglo XIX. O sea, fue un hombre extremadamente inteligente y convirtió la adversidad en victoria, por decirlo de alguna manera, porque justamente se atrincheró en esa idea de que él era un pintor rechazado por los salones, con lo cual era un pintor que era mirado de forma diferente, porque cuando se miraba la obra de Courbet decían, pero ¿qué tiene? ¿Por qué la rechazan? ¿No? Y hacía de este rechazo un atractivo conjuntamente con las críticas que iban saliendo regularmente con respecto a su obra y con respecto a él como pintor. Courbet dejó una correspondencia muy grande y él en esa correspondencia deja claro, muy claro, que él era consciente que existía una interrelación entre el valor simbólico y el valor de mercado. Interrelación. O sea que una y otra
estaba, hay miles de biografías de Courbet, pero no te puedo decir ahora una específicamente porque yo lo que leí para elaborar esto, pues todas estas teorías y todo esto que estamos hablando, que se publicara, fueron las cartas de Courbet y las críticas de la época a la obra de Courbet, justamente porque estudiando mercado se hablaba mucho de la característica de que él fue un maestro en auto mercadear su obra, ¿no? O sea, en crearse su propio mercado, fuera del mercado oficial. Pero te buscaré alguna biografía y te la pongo en el grupo. Entonces, él subrayaba la necesidad de ganar dinero y él decía, él estipulaba por un retrato 1.500 francos, era mucho dinero. Esto es lo que él escribía. A la inversa de las cartas de Van Gogh a su hermano Theo, estas cartas generalmente son familiares o cartas al mismo Baudelaire, o sea, es un conglomerado así de correspondencia de Courbet, que a mí me interesó, ¿no? Y me fijé un poco más en Courbet y justamente me ha servido para establecer una comparativa por el tema de mercado. Courbet nunca se quejaba en sus cartas de dinero, a pesar de que era mantenido por su familia. Nunca así, al contrario, siempre, incluso muchas veces se sospecha que mentía por el momento en que escribía, pero siempre tenía una actitud positiva y como una estrategia propia con respecto al dinero, por eso incluso le escribía a cuánto él cobraba por un retrato. Sin embargo, los retratos de Courbet no eran retratos al uso, ni eran, él, él se vanagloriaba de que nunca trabajó por encargo, o sea, él aceptaba si realmente correspondía con sus intereses o con su línea del momento. Entonces, él usó la necesidad de ganar dinero para insistir tanto en su derecho a pintar sin pensar, como en el precio del trabajo que resultara de esto. Él enarbolaba la necesidad de dinero como lo que cimentaba o sostenía su derecho a pintar. Claro, esto todo era en una relación bastante beligerante, abierta con las instituciones artísticas del momento. Y vuelvo a repetir, apoyado por los expertos del momento, que era la crítica de arte. Él decía que el arte emerge espontáneamente de la inspiración, sin tener en cuenta el dinero. Y esto es una frase que me gustó muchísimo. O sea, cuando un artista pinta, de verdad, no piensa en dinero. Por eso él dice que la necesidad de ganar dinero le da el derecho a pintar sin pensar. O sea, teniendo dinero, él podía dedicarse a pintar y él lo argumentaba con que cuando el arte que emerge o la obra emerge directamente y espontáneamente de la inspiración del artista, le llamaba inspiración, de ese momento maravilloso, ¿no? que se siente cuando se crea algo artístico, pero sin tener en cuenta el dinero. O sea, el artista no está pensando, por eso digo que hablamos de retratos, pero él no trabajaba por encargo. O sea, los pintores cuando trabajaban por encargo,
fundamentalmente trabajaban, eran solícitos, eran muy complacientes con el cliente. Él no, él no, él hacía el retrato como él entendía, no se dejaba presionar, y él elegía los retratados, ¿no? Él muchas veces retrataba, y después cuando el personaje se enteraba de que había sido retratado por Courbet, pues obviamente iba a ver. Él hacía la obra antes, por eso dice, no emerge, no está el pensamiento del dinero cuando dice la obra. Yo no pensé la obra para que él viniera a comprarla, yo hice el retrato. Obviamente el retratado quiere poseer ese retrato. O sea que él jugaba mucho a no perder ese valor simbólico de su obra, y a no perder ese valor como artista independiente, como artista libre, porque ese era su eslogan: la libertad conduce a la fama. Cuando el artista se mueve en un medio libre de presión. Él demostró también que fue un gran realista del mercado y un defensor al mismo tiempo de la autonomía del arte y el mercado del arte. Con lo cual, no solo no solo se sostiene la teoría de Bourdieu, que con él se queda un poco así, pero sí se encarna en él el ideal perfecto de Adorno. Cuando habla de autonomía, autonomía del arte, autonomía del mercado artístico. Si el arte es autónomo, obviamente tiene que tener un mercado autónomo. Y si cada obra es autónoma, cada obra tiene un mercado. Es decir, cada artista tiene un mercado autónomo para sí. Y en eso es en lo que tratamos de coincidir. A mí me inspiró muchísimo encontrar porque bueno, uno a veces va buscando y estudiando mercado, estudiando leyes de mercado, estudiando coleccionistas, hacen una mención a las cartas de Courbet y a esta simple idea de que Courbet fue un gran vendedor de su obra. Y me interesó, precisamente porque Courbet nunca fue un pintor al que yo le presté mucha atención, ¿no? Estaba tan rodeado de otros. Sin embargo, resulta que Courbet es una figura muy importante. Después, contrastando con publicaciones periódicas de la época, se buscan por internet, también me mandaron copias desde París, de lo que estaba allí en la Biblioteca de París, en la Sorbona, en Saint-Sulpice incluso existe también. Fui contrastando muchísimo, no para hacer una tesis sobre Courbet, pero sí para alimentar un contraste entre un momento histórico y lo que ocurre mucho tiempo después y se convierte en un signo nefasto para los artistas y el mercado. Cuando él hablaba de la terminación de una pintura, por ejemplo, él nunca dejaba de mencionar el monto en que esperaba venderla. O sea que él autoestablecía sus precios. Una vez terminada la pintura, él se autoproclamaba como una persona que pinta sin pensar en el dinero. Por eso, una vez que la obra estaba creada, él hablaba de un monto económico para esa obra. Justamente porque yo creo que él balanceaba mucho el valor que tenía esa obra, era consciente como nadie de el valor simbólico que tenía esta obra, la obra en sí, la cantidad de valor simbólico que contenía y la cantidad de críticas que recibía la obra. Incluso
de manera positiva o no tan positiva. Generalmente la crítica a Courbet fue muy positiva, porque realmente era un maestro pintando, y ya él calculaba en cuánto pensaba vender esa obra, la obra que él decidía que iba a vender, ¿no? Así, dependiendo de en la situación que él estuviera, o del momento en que él estuviera, él era capaz de defender la esfera simbólica del arte contra las presunciones del mercado, porque él además atacaba al mercado oficial. O sea, él defendía la obra por encima de esas presunciones del mercado y los precios que ponían los funcionarios en los salones, o simplemente cuando trabajaba a su favor era capaz de calcular de forma realista, tan realista como pintaba, la instrucción de las realidades del mercado. Él introducía las realidades de ese mercado, pero adaptadas a la rutina diaria de su producción artística. No es que calculara el arte por peso, ni que lo calculara por tiempo de producción, pero era capaz de saber que esa obra tenía un valor simbólico, al mismo tiempo defenderla contra ese mercado al uso, y por otra parte, balancear cuánto, o sea, tomar de ese mercado los presupuestos esenciales y adaptarlos así y a su obra. Esto es muy interesante porque estamos hablando de un pintor que se dedicaba a pintar y al mismo tiempo se dedicaba a vender. O sea, no tuvo durante mucho tiempo la suerte de poder pintar y exponer y ser vendido, sino que él mismo se autogestionó, con lo cual la autonomía de un artista es posible y es algo aspirable, ¿no? Para cualquier artista poder llegar, conectar directamente con su cliente real, con su cliente potencial, ese al que le interesa su obra, mediante una serie de estrategias y procesos que van a llevar a la obra a, eh, a su verdadero y real valor. Se me ha caído la luz un momentito, a ver si me pueden poner la luz. Se cayó. Es solo pararla en las patas. Un momento. Ya está. No sé si hay demasiada luz, a mí me molesta. Entonces, pues, él era capaz de generar una serie de estrategias. Por ejemplo, él pedía más tiempo, siempre, si había alguien interesado en lo que estaba pintando, y si alguien compraba una de las pinturas que él estaba haciendo, buscaba, o ya los clientes que sí querían comprar y sabían que él estaba haciendo una serie, pues él buscaba extender la fecha de entrega con el argumento de que las demandas artísticas dictaban la propia economía del tiempo. O sea, él trabajaba justamente desde los propios valores intrínsecos del arte y se movía aplicando estrategias a su propia creación, a su propio momento productivo en el momento en que estaba creando. Siempre, en dependencia de cómo estuviera el momento, él priorizaba las demandas artísticas. O sea, él no hablaba nunca
de tiempo de productividad ni de costo de producción, demandas artísticas, que cada demanda artística dedicaba, pedía un tiempo y una economía de tiempo. O sea, con lo cual él intentó mezclar, y lo hizo muy bien, el valor económico con ese valor creativo, ese valor simbólico que tenía el arte. Él mismo, y al mismo tiempo, notó de manera muy perceptiva que su trabajo involucraba, desgraciadamente, que es lo que intentamos que no ocurra ahora a vosotros, cada vez más tareas administrativas al convertirse él en su propio gestor, demostrando con esto su realismo con respecto al mercado. Decía, me obligan a hacer un trabajo de abogado para el que yo no tengo entrenamiento y no quieren o no me dejan que haga un trabajo de pintor, que es mi trabajo. Con esto estaba diciendo, yo además de generar una obra, pues tengo que hacer un trabajo para el cual yo no estoy preparado, para el cual yo necesito mucho más tiempo, porque yo no estoy entrenado para hacer ese tipo de trabajo. O sea, que él siempre ponderó todo lo que giraba alrededor de su producción, sin perder nunca ese valor simbólico y sin dejar siempre de anotarlo en el momento en que debería anotarlo. Estas confesiones o estas cosas que él habla, pues están recogidas en sus cartas, un poco intentando justificarse o argumentar el porqué de muchas de las formas en que él trabajó. Courbet yo creo que debe considerarse entre los artistas que se niegan a dejar que el destino de sus exhibiciones ocurra al azar y que intentan al mismo tiempo tenerlo todo bajo control. O sea, es un artista que no deja nada al azar. Es esa representación de artista que en el momento de Courbet y en los tiempos de Courbet, en el tiempo en que transcurría la vida, se podía permitir quizás ese control sobre todo, pero que en estos tiempos precisa de alguien que controle junto con el artista o precise en una reunión de una hora quizás las 20 exposiciones siguientes o los 20 pasos siguientes. ¿Para qué? Para que pueda pintar sin y pueda trabajar con su inspiración, con su sensación, con su concepto, sin pensar en que esa obra es dinero, sino que esa obra es obra y que se convertirá en lo que tenga que convertirse y en cuanto tenga que convertirse. Él era bastante controlador, claro, también era obligado a ser controlador porque él se dio cuenta que en el mundo oficial en ese momento él no tenía cabida y es de ese tipo de artistas que se negó ya por principio a dejar que sus exhibiciones fueran azarosas o a permitir que alguien tomara el control de su obra. Por eso se considera un artista libre, pero repito, en esos tempos en el sentido musical, o sea, un tempo pianísimo. Ahora estamos viviendo en un alegro muy rápido. Entonces, que un artista genere cantidad de obras como la que generó Courbet y al mismo tiempo lleve el mercado y al mismo tiempo haga los documentos y al mismo, es imposible. No se puede porque merma mucho su producción, merma mucho la obra.
y merma el momento de que puede ser a cualquier hora, porque bueno, yo no pinto, pero escribo, y escribir te da ganas a cualquier hora. No es sentarte, no tienes que sentarme a escribir, bueno, me siento a escribir, pero a lo mejor estoy 3 días madurando lo que voy a escribir hasta que ya arranco a escribir. O sea, es en cualquier momento, con un control absoluto de todas esas cosas, es imposible poder dedicarse a, crear. Es imposible poder dedicarse a crear. Por eso es tan interesante la postura de los mecenas, que le proporcionan todas las comodidades a un artista, un mecenas no explotador. Y no como Piggy Guggenheim, que bueno, hizo mucho mecenazgo, pero también abusó mucho de las relaciones con los artistas. Porque el artista no tiene, o sea, si volvemos al Renacimiento, volvemos a los grandes del Renacimiento y a los no tan grandes, o sea, estaban bajo mecenazgo de la iglesia o de los burgueses, entonces eran libres para trabajar, porque esos mecenas le daban todas las posibilidades de crear. No representaban su obra, podían hacer obra libre, pedían obras para sí, porque además eh, estaban convencidos del valor simbólico y artístico de la obra de sus artistas, pero lo dejaban en libertad, eran personas libres para trabajar, no trabajaban como esclavos para los mecenas, porque los mecenas no vendían su obra, no les interesaba vender su obra, les interesaba mantener un artista y que la gente visitara, ¿no? Tengo un artista, no es tengo arte, tengo un artista, tengo lo más importante, eso lo hizo el Renacimiento, no tengo una obra, tengo al artista, ¿qué hay? ¿Qué más valor tengo que tengo a la persona que es capaz de generar esto? Entonces, esa postura es muy interesante. En este caso, Courbet se automecenó, porque no tenía más opción, no obstante, su familia, también hay que decirlo, lo mantenía. Lo mantenía. Y se le ha llegado a llamar, que es algo así que como que yo he traducido como que el maestro del género de la exhibición autoorganizada. O sea, él se autoorganizaba sus exhibiciones. Y además de manera, o sea, él trabajaba el espectáculo. En esos momentos trabajaba la beligerancia, en esos momentos, bastante fuerte. ¿Mm? Porque él, por ejemplo, coincidiendo, hay un año en que coinciden entre 1855 y 1867, coincidiendo con las muestras oficiales organizadas por el gobierno de Francia, Courbet organizó muestras independientes de su trabajo en espacios cercanos a donde se estaban produciendo las muestras oficiales. Él no era un artista que estaba dentro de esas muestras, pero él hacía en espacios cercanos a donde se estaban produciendo estas exhibiciones, hacía sus propias exhibiciones. ¿Y qué esperaba obtener de esto? Lo que los franceses suelen llamar succès de scandale, o sea, sucesos de escándalo. Y lo que hacía, claro, porque era escandalizante, que si estaban los salones que lo rechazaban, o sea, su pintura no entraba, esas exhibiciones, él no entraba en esas exhibiciones, eh, en esos espacios, pues él, en unos metros más allá, organizaba sus propias exhibiciones desde el año 55 hasta el año 1867. Él hizo sus propias exhibiciones, claro, generó el escándalo, un escándalo que él aprovechó positivamente porque él no estaba haciendo realmente nada ni amoral, ni inmoral, ni poco ético, simplemente
a él no le dejaban entrar en las exposiciones y él pues se agenciaba la manera de participar en el arte francés porque él era un pintor francés y era un pintor de ese momento y era un pintor que tenía a su favor todo el apoyo de la crítica, que además también lo apoyaba en estos sucesos escandalosos que se creaban, ¿no? Él hizo algo también muy interesante. Estos salones o estas exhibiciones del Estado eran gratuitas, ¿no? Porque de todas maneras, dentro, si las personas querían comprar, compraban. Entonces lo que hizo fue a Voz Populi y escrito por estos amigos y estos críticos, especuló abiertamente de que para entrar en su exhibición él iba a cobrar altos precios de entrada. O sea que le daba igual si le compraban o no, pero para entrar había que pagar, lo cual marcaba una diferencia grande entre una exposición y la otra. Porque decían, esto es gratis, pero aquí hay que pagar. O sea, y os voy a decir algo que lo tengo comprobado. A pesar de que mucha gente siempre dice, y me lo siguen diciendo muchas personas por internet, con respecto a los trabajos que yo hago, que lo gratis eh, siempre es lo que funciona y a lo que la gente va, pero cuando hay que pagar, se echa hacia atrás, renuncia a eso. Yo digo que no, que justamente cuando algo que verdaderamente tiene valor se expresa, se expone de forma gratuita y después, teniendo las personas la muestra de eso, son capaces de ver el valor que hay en algo que es gratis. Obviamente, cuando esa persona se desliza a implementar cosas que ya no son gratis, pues los pensantes, las verdaderas personas que piensan, dicen, si fue capaz de dar tanta, tanta fuerza y tanto valor de forma gratuita, ¿qué ofrece realmente cuando cobra? ¿Qué es lo que hace realmente cuando cobra? ¿Qué es todo lo que no dijo que hacía? Esto siempre planteándose desde una integridad total de que verdaderamente todo lo que se expone y se da valor, se da con integridad y todo lo que se hace cobrando, pues tiene esa cualidad de ser también invaluable, invaluable, porque realmente es algo que no se toca en ningún momento porque se tiene para, como el secreto, como nos han enseñado los mentores, eh, es la fórmula del secreto experto. Y la fórmula del secreto experto, que es aplicable a todos los tipos de negocio, pero es aplicable fundamentalmente a los tipos de negocio online y a los tipos de negocio fundamentalmente asentados en el marketing digital y en la automatización. Son secretos que nosotros guardamos, porque además son secretos generales, pero que nosotros redactamos, escribimos en nuestras libretas, en nuestras, esa cosa de notas que queda guardada bajo llave o caja fuerte. Es como la fórmula de la Coca-Cola, porque es ahí donde reside lo sencillo, pero al mismo tiempo lo, reside el resultado de un método, de un sistema, de un experto. Los resultados para con otros. Y por otra parte, existió un místico que trabajó al mismo tiempo que Madame Blavatsky. Madame Blavatsky fue la precursora de la teosofía,
Pero justamente en Moscú, muy simultáneamente, existió un hombre que se llamó Gurdjieff, que fue un gran sabio. Él creó incluso una doctrina de conocimiento que se llama el cuarto camino. Y él decía, todo el mundo le decía que por qué él daba o entrenaba espiritualmente, porque además él hacía entrenamientos físicos para alcanzar el estado espiritual o el estado de conciencia, ¿no? El octavo, era como la octava esfera, ¿no? Que porque él lo cobraba. Y él decía, porque si no lo cobro, no le dan valor. Y en esto mismo se basó. Esa es la sustancia que tiene Courbet debajo, no porque haya oído Gurdjieff ni mucho menos, pero sí porque si él ante una muestra gratuita ponía una venta de entradas para su local, estaba haciendo exclusivo su local y estaba haciendo, y lejos de hacer un juego sucio, que es lo que se hace ahora, que te cobran la entrada en los lugares, y el juego sucio de cualquier marquintachi de arte es decirte, pero mira, ven, que en mi casa en el estudio de fulano es gratis y eso que está ahí lo puedes ver sin pagar. En vez de hacer eso, él hacía al revés, o sea que era más ético todavía. Él lo ponía a pagar. Él no competía dentro de, del mercado estatal, no competía con el Estado francés. Él hacía unas exhibiciones donde él cobraba la entrada. Pero para más fuerza de esto, él llega a describir, dice, el lugar que alquilé, un lugar que él alquiló durante todo el tiempo de las exhibiciones, está dentro del terreno de la exhibición del gobierno. O sea, dentro de ese terreno que el gobierno exhibiría pues en estructuras desmontables, él, dentro de ese terreno, él alquiló un local. Y nadie le podía decir que no. ¿Por qué? Ahí lo que estaba era, el Estado había alquilado el terreno, pero no poseía todo el terreno, poseía aquello que alquilaba. Pues él alquiló en el mismo terreno de la exhibición del gobierno, o sea, la gente no tenía que moverse hacia otro lado, es lo que se genera después si se convierte en una estrategia de internet, aquello de que todo lo que tú quieras mostrar, no saques a las personas de las páginas. O sea, si están viendo una obra y quieren saber detalles de la obra, que se abra una ventana ahí mismo y que la persona pueda ver, y si quiere picar en un vídeo, esa pantalla se divida y pueda ver el vídeo. Pero si tú sacas a la persona del terreno, la persona ya empieza a... Entonces, él lo aplicó a un espacio físico. Aquí está la exhibición del gobierno. Pues yo voy a alquilar en la parte de al lado eh, un espacio para mi exhibición, que además para entrar tienen que pagar. Y él decía de sí mismo, la gente pensará que yo soy un monstruo, pero lo que a mí me importa y lo que yo pienso es que ganaré unos 100.000 francos según mis estimaciones. Y no dejaba de darle valor a la obra, él no estaba vendiendo su obra, él estaba exhibiendo su obra, pero ganaba dinero por entrar a ver su obra. ¿Por qué? Porque para él su obra valía, tenía un valor incalculable. Entonces, pueden comprar, pueden no comprar, puedo hacer cliente, puedo no ser cliente, pero lo que sí tengo seguro es que si la van a visitar, yo gano. Y hay que pagar por verla, porque es mi obra. Y esa obra fue la que el gobierno no quiso dejar entrar en su exhibición. Por lo tanto, yo me autoexhibo. Y para darle a las personas el valor simbólico de mi obra, esa es la correlación.
y la importancia que tiene mi obra dentro del arte francés, tienen que pagar para verla, porque yo no estoy institucionalizado, yo no soy un artista del gobierno, yo soy un artista rechazado. Entonces, pues lo hago de esa forma. Y ese dinero, pues ¿para qué le servía? Pues para pintar. Courbet no fue rico, no fue millonario, simplemente se agenciaba para poder pintar lo que quería, ser libre, mantener el valor simbólico de su obra y al mismo tiempo ganar dinero. Pero no prostituyendo su arte, sino elevando su arte a un rango superior al ponerlo a la par de una exhibición gratis. Y por supuesto, el desplazamiento que hubo hacia la exposición de Courbet, porque entraban aquella gratis, pero se guardaban el dinero para pagar esta. Y ya muchos ya el oído les hacía, no, la del gobierno, vete a la exhibición de Courbet. Y las críticas saliendo diariamente sobre la exposición, la atracción, el momento, el pintor que ha alquilado al lado del Estado sin tener ninguna, sin tener miedo a la competencia. Él se alquiló y ya él estimaba que por eso, o sea, iba a sacar el alquiler del terreno más 100.000 francos por el tiempo que duraba cada exhibición. Y yo creo que esto es una iniciativa que representa sobre todo un intento grande de encuadrar un círculo, la cuadratura del círculo. Por un lado, él insistía en su independencia artística, al tomar las cosas bajo su propio control y distanciándose del salón. Ya él llega al momento que no le importa participar en ese salón porque él ya es más famoso que los que están en el salón. Y sus exhibiciones son más importantes que las que están en el salón. Con lo cual, su obra triplica su valor simbólico con sus acciones distanciadas o sea, haciendo una distancia entre el valor de mercado y el valor simbólico, que él lo mezclaba. Ahí no hay prostitución del arte. Aquí hay arte dentro, pero para verlo tienes que pagar. Eso es algo esencial. Esencial. Y por otro lado, esta muestra representaba su aspiración de vivir del arte. Representaba su aspiración de vivir del arte. Él nunca involucró a otro pintor ni vendió a ningún otro pintor. Él creaba métodos para poder pintar, como cobrar una entrada en sus exhibiciones, hacer una inversión y que la gente entrara para él cobrar la entrada. Por supuesto, de ahí después saldrían clientes que estaban interesados en su pintura, al ver que él no era un pintor. O sea, no es como ahora, la gente se cuestiona, ¿no?, que si la oficialidad o que si la institución arte no lo reconoce, no es artista. No. En aquel momento, hacer eso implicaba para la gente que rodeaba el arte, para la gente que iba, para la gente que estaba al tanto del arte, significaba justamente ser un gran artista. Porque los salones eran justamente medidos por funcionarios culturales con la vara de la mediocridad total y absoluta. Posiblemente muchísimos o casi ninguno de los pintores que se exhibieron ahí tuvieron ninguna trascendencia. Sin embargo, Courbet no solo entra en los libros de la historia del arte, sino que se menciona en libros de mercado como un maestro en la autogestión en el siglo XIX. ¿Sí? O sea que él lo llegó a decir, ¿no? También, espero poder vivir del arte toda mi vida, sin haberme apartado jamás ni un centímetro de mis principios, sin haber traicionado mi conciencia por un solo momento, sin haber hecho jamás
una pintura, así fuera del tamaño de una mano, para complacer a alguien o para venderla. O sea, aquí estamos en presencia de una verdad que yo creo que todo artista debe ponerse en la frente y preguntar si es capaz de plantearse eso, de seguir contra la adversidad total, de no bajar ni un escalón los principios, sin jamás hacer obra complaciente para nadie, y sin jamás pintar una obra para venderla, sino pintar una obra. Esa obra tiene vida propia, porque tiene un valor simbólico, es una vida propia, y las vidas propias cogen camino, cogen camino. Entonces, esto es una de las frases más bonitas que yo leí de lo que de las cartas de Courbet, y realmente era como una declaración de sus valores, y sin embargo vemos que María, que necesito un mecenas de este siglo. Yo te estoy demostrando con esto, María, que no es necesario, que se puede alcanzar, se puede hacer sin esclavizarte con un mecenas de este siglo, porque un mecenas de este siglo es un mecenas que es un galerista o que es un poderoso empresario que lo que quiere es sacarte todo el arte que pueda y esquilmarte todo lo que pueda y más. No entiendo, yo conozco estos pintores. ¿A qué te refieres, María? Yo creo que con esta política o esta toma de conciencia y de medida que estamos haciendo, los que nos dedicamos a esto, yo por lo menos hace 30 años que me dedico a lo mismo, yo creo que esto es muy sencillo de lograr. Yo no vendo rosas, como me decía Puy el otro día, yo no vendo rosas. Es verdad que no, ni vendo un camino de rosas, porque yo no miento. Es un camino que hay que ponerle alma, corazón y vida. Pero es sencillo. Es sencillo si todas estas cosas que yo les doy a interiorizar, estas frases, estos ejemplos, estas cuestiones, ustedes la analizan, porque para comprometerse con vuestro futuro, no me tengo que comprometer yo, tienen que comprometerse ustedes, y para comprometerse hay que hacer un acto de introspección de todas estas verdades, y en tus palabras o en tus o con lo que tú sientes, escribir, dar por escrito un compromiso que tú no traiciones nunca. Cuando yo empecé a trabajar por internet, que me pidieron un compromiso, no lo hice. Pero cuando al poco tiempo encontré mi mentora, que me dije, esta es el cielo, que me pidió un compromiso para conmigo, no para con ella. Ella solo me estaba enseñando. Lo hice. Y ese compromiso lo tengo siempre conmigo. Porque ese compromiso son mis valores. Y ese compromiso es todo lo que yo no estoy dispuesta a hacer. Yo lo que estoy dispuesta a hacer lo sé. Esa es mi guerra. Son mis armas de valor.
pero a todo lo que no puedo hacer, ni nunca haré, y sobre todo a lo que soy capaz de decirle que no por llevar adelante el tiempo de este proyecto o de cualquier otro. Entonces yo creo que estos son puntos muy interesantes, que a veces hay figuras, eh, exactamente, yo también los conozco, están aquí en la polaca, María, y tú eres uno, que trabajas y trabajas contra viento y marea, y manteniendo la calidad siempre por encima, por encima, por encima, por encima, por encima, por encima. No hay un cuadro tuyo que baje, todos suben, 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 como los de muchos. La obra de Tommy me tiene también ensimismada, Henry, Puy, Jeque, todos los que están aquí y los que siempre están conmigo aquí. Pivoine, que hizo una obra hace poco espectacular, Olimpia. Tengo obras que me mandó Sandra para que viera, también extraordinarias. Y siguen trabajando en situaciones muy difíciles, muy difíciles. Y lo hacen y combinan con otro trabajo. Y no se sienten obreros, se sienten pintores. Se siente que están trabajando para su pintura. Y cuando digo trabajando para su pintura, no es para comprar materiales de pintura y pintar o dedicarle tiempo a pintar, sino para poder sufragar sus gastos esenciales y poder crear su obra, como María Sonia, cuando pasó a tener un estudio pequeño donde lo tiene todo y ahí crea y ahí se siente feliz y realizada. Y ahí ha ido dando una transformación de lo que va exponiendo, que aunque no sea obra que esté haciendo en este momento, sí hay un cambio de emoción, porque va sacando obra que va, donde se va viendo la evolución emocional. Adriano, que como se soltó con lo matérico, se soltó con lo matérico. Adiós y adiós, y no lo había hecho. Entonces, yo creo que todos los que están en este grupo, que me siguen, que están siempre, los he aprendido a conocer y están, porque cada palabra mía va dirigida a cada uno de los que siempre están. Porque los que siempre están no están solo por mí, están por ellos. Están por ustedes mismos. Y eso es importante. Yo sé, yo conozco prácticamente lo que hace cada uno para salir adelante, pero pintan y muestran obra, y muestran obra, y muestran obra. Y eso es importante. Y hay quien vive en un cielo cerrado y lo ve a todo color. Hay quien ha vivido una plenitud y se lo han quitado todo y sigue pintando. Cada vez mejor. Desde la rabia, desde el dolor, desde un buen día, desde un recuerdo. Cada hora es mejor y mejor y mejor. Exactamente. Y yo creo que, aunque le hubiera parecido un poco raro que yo hablara de Courbet, y pienso terminar con Courbet, creo que es un maestro, sobre todo con esta frase, que es una declaración de principio. Para él era una declaración de principio y sobre todo esto que dice, sin haber hecho jamás una pintura, así fuera del tamaño de una mano, para complacer a alguien o para venderla. No complació a los salones, va a complacer a alguien. No complació al Estado, va a complacer a alguien. Pero no importa, porque Courbet está en el Louvre y Courbet está en el Museo d'Orsay. Porque la historia le dio la razón, porque la historia
reconoció el valor simbólico de su obra. ¿Y saben por qué? Porque él nunca lo perjudicó. Él lo hizo crecer, porque todas estas estrategias para poder tener una economía para pintar y ser autónomo enriquecieron muchísimo el valor de su obra, porque le permitía eso, pintar sin pensar en dinero, pintar, crear, nada más. Y yo creo que aquí todos tienen esos valores, pero me gustaría que se lo plantearan así, con esa capacidad de, cuando uno puede, fíjense, uno puede decir voy a hacer esto, pero todos los que trabajamos en el medio online y que trabajamos para nosotros y que trabajamos para ayudar a otros, porque si no nuestro trabajo no existiría. Todos los que trabajamos en el ganar, ganar, que es ayudar, o sea, yo me ayudo en la medida en que ayude a otros. Si no ayudo a otros, no me ayudo a mí. Todos los que trabajamos con esta filosofía colaborativa, establecemos un compromiso con nosotros mismos. Y un compromiso que el día que se rompa en 1 milímetro, ese día se rompe toda la acción que tú puedas generar. Porque ese compromiso tiene que estar frente a ti, leíble, para que nunca, nunca se te ocurra saltártelo. Uno tiene que establecer ese compromiso. Uno puede decir voy a hacer esto, pero no lo hace. Cuando uno escribe, y esto me lo demostró mi mentora y me lo ha demostrado el otro mentor, y me lo han demostrado muchas personas con las que he recibido cursos, porque esa es la base también de lograr invertir. Si tú no inviertes un mínimo, no esperes un resultado, porque donde no hay, no se puede hacer crecer. O sea, hay que invertir en algo. Decir, bueno, voy a invertir en esto, pero mientras tú no te establezcas ese compromiso escrito, cuando tú lo saques de tu corazón y lo crees y lo firmes con una fecha y le pongas fecha también a cuándo tú vas a lograr eso, en qué tiempo tú vas no solo a tener ese compromiso moral, sino por otra parte el compromiso de lo que tú quieres lograr, y le pongas una fecha, día, mes y año a la primera meta cumplida. Mientras tú no hagas eso y lo veas y te lo recuerdes todos los días, no lo vas a hacer. Y eso está probado. Porque cuando tú lo lees y miras, ya tú lo firmaste. Si tú no eres capaz de comprometerte contigo mismo, ¿con quién te vas a comprometer? Por eso siempre digo, nadie se compromete conmigo, se compromete consigo. Cuando la gente se compromete, cuando la gente tiene un compromiso, llega. Porque se comprometió consigo mismo. Cuando la gente quiere algo, hace para lograr ese algo. Lo que haga falta. El que no quiere, siempre te va a poner una excusa, un pretexto, y generalmente es económico. Entonces, por ahí, pero si tú te lo estableces, y tú tienes verdaderos valores, tú no te puedes traicionar a ti mismo. O sea, tú te lees eso y dices, pues este día tiene que estar. Yo todo lo que hago me fijo una fecha. Y tiene que estar. La parte que yo realizo tiene que estar. Por lo cual la parte que realizan nosotros tiene que estar. Y si es a esta hora, tal día, a esta hora, tal día, tal día. Punto. Y eso está escrito ahí. Con mi firma, sí. Y hay que hacerlo. Es así. Mientras tú no escribas y va a llegar un momento donde yo les que es un proceso que se realiza también, que se llama el grito de libertad, donde tú tienes un compromiso y estableces tu grito de libertad, de decir, hasta aquí, en tal mes de tal año, yo voy a tener esto.
y a por ello voy. Porque querer es poder. Eso es seguro. Y no hay nada fácil, siempre lo digo, no hay nada difícil, pero sí, todo es posible. Todo es posible. Todo en la vida es posible. Si tú quieres que lo sea. Y lo digo por experiencia, porque yo venía de un mundo académico, cuadriculado, pautado, donde nada se salía por los lados, y lo comprobé. Y me liberé. Y no es solo con paz económica, es que te liberas de todo. Exactamente. Y no me quise, o sea, me refería a ti, Puit, me refería a ti, pero no quise mencionarte, porque es verdad que usted representa muy mucho esa, eh, esa confesión o ese compromiso consigo mismo que plantea Courbet, y lo representa Olimpia, y lo representa Sandra, y lo representa muchos artistas que están en el exilio, que están fuera, y que tienen que vivir, y que trabajan y pintan cuando pueden, pero pintan. Pero además ahora se le ha sumado algo más, por lo menos los que están aquí, que es escuchar, porque no fallan, aquí están. ¿Mm? Porque tú, Tommy, como artista, entiendes que no te interesa lo otro, que lo que te interesa es tu obra. Des en cuenta que ustedes son mágicos, son seres divinos, que ven el mundo desde otra óptica. Yo, por ejemplo, cuando miro a las dos Marías, Dios mío, digo, ¿cómo? Cada una con su característica, pero digo, ¿cómo? ¿Cómo ven el mundo? ¿Qué gafas se ponen? ¿De dónde? ¿Cómo son capaces de pintar mis sueños? ¿Cómo son capaces de reflejar visiones que yo tengo, pero no soy capaz de llevar a cabo en ningún lienzo? Sin embargo, me están construyendo mis sueños, lo están sacando. ¿Cómo? Y no me están complaciendo a mí. Es sencillamente que los artistas son creadores de universo, creadores de mundo. Y por eso los artistas tienen que tener un nuevo mundo, un nuevo universo. Y eso es importante. Es importante. Y es verdad que todo el mundo, lo que dice Derby, es verdad, y todo el mundo se cuestiona a Picasso por todos los cuatro costados. Que si era capitalista, que si no sé qué, que si que si me interesa. Picasso pintaba. Yo le puedo decir que me he leído casi todo lo que se ha escrito sobre Picasso, en contra y a favor. Y él, cuando le venían a comprar, él tenía a Kahnweiler y tenía, el otro marchante que tenía era su ayudante personal. Y él veía al cliente y le decía, cuando lo hacía con su ayudante personal, que por cierto alcanzó fama y fortuna gracias a la obra de Picasso y al trabajo que hizo con él, de estar ahí permanentemente, alcanzó una sabiduría de la obra de Picasso impresionante. Cuando el cliente venía, Picasso no estaba. Picasso decía, esta sí, ninguna de estas. Venga. Entonces, el marchán o el que venía sabía que tenía que comprar eso, no porque quiero discutir con el artista, no. El artista está pintando. El artista no es esta la que va a vender. No prostituyó nada, simplemente también comía, ¿no? Y también necesitaba materiales y necesitaba experimentar su creación y expandirla y hacer inversión de su creación en la cerámica, en la escultura. Hizo todo. Pero es porque era un artista, no es porque era un capitalista, es que el dinero,
a más obra, más grande, más experimentación, más necesitaba garantizar su espacio, sus manutenciones. Dese cuenta que Picasso mantenía a todas las mujeres que tuvo. A todas sus mujeres él le pasaba dinero, más a sus hijos, más a, a, a bueno, a Jacqueline, que fue la última que tuvo. Colaboraba con todos los amigos. Hay una anécdota maravillosa que cuando él recibía cartas, ellos abrían el correo una vez a la semana, unas tongas así de cartas, y ya Jacqueline venía con los talones, porque todas las cartas eran de amigos que no estaban bien. Él estaba en Italia, en la Villa de Italia, y, y, y él empezaba a firmar cheques para mandar dinero a los amigos pintores, a los amigos escritores, a los críticos, a los toreros, que ya no eran toreros, y mandaba dinero. Y él llegó a decir una frase: deberíamos abrir el Banco Picasso. O sea, las cartas todas venían con una petición y de personas que le pedían. Nunca negó un cheque, nunca negó dinero, jamás. Jamás lo negó. Era una rutina que ellos hacían semanalmente. Semanalmente. Entonces, también hay que entender las posturas. Yo creo que si entendemos a Courbet, ¿no?, vamos a entender mucho mejor su obra y la vamos a valorar muchísimo más. Entonces, yo como historiadora le he sumado mucho valor simbólico a la obra de Courbet cuando he hecho todo este estudio sobre cómo él manejaba su obra. También él, a lo largo de su vida, siempre estuvo a la búsqueda de clientes, ¿sí?, porque él tuvo el trauma que durante los primeros 10 años en París no vendió nada, nada. Pero sin embargo esta situación no lo desalentó, sino lo combinó a buscar clientes. Y si leemos en su correspondencia la que él le escribía a la familia para preocupaciones, nos hace ver en Courbet una comprensión intuitiva sobre la importancia que él le daba al capital simbólico. Al capital simbólico, no al capital económico, simbólico. Él, por ejemplo, en una de sus cartas que le escribe a sus padres, en uno de estos momentos en que no realmente no vendía mucho, él le dice que el éxito es inminente, dice: estoy a punto de triunfar en cualquier momento, pues estoy rodeado de gente que tiene mucha influencia en los diarios y en el arte, y a quienes mi pintura les parece muy buena. Él es un precursor del pensamiento del experto. No menciona aquí, en este momento no menciona ni banquero, no, menciona a las personas que podían influenciar en que su pintura se vendiera. Y aquí él equipara con un crédito, ¿sí?, el hecho de que las personas influyentes creyeran en él. ¿Sí? Pero ¿qué personas influyentes? Las vinculadas con el arte, no las vinculadas con la economía. Él sabía que si las personas vinculadas con el arte creían en su obra, el éxito iba a ser inminente. Si él no se mercantilizaba, ¿sí?, el éxito iba a ser inminente, y lo fue. ¿Sí? Y aquí también se vuelve a coordinar esto con Bourdieu. ¿Por qué? Porque él habla del capital simbólico como un crédito que solo puede ser otorgado por la creencia de los pares. ¿Quiénes son los pares? Los artistas, los críticos, los expertos. Creencia de los pares, son las únicas personas que pueden dar un valor simbólico a tu obra, porque que te den valor de mercado, el valor de mercado muere, porque el dinero devalúa, y te la tienes que comer la obra si no tiene valor simbólico. Comer, porque no vale nada. No vale nada. Valor simbólico. ¿Y quién te lo da? La creencia en los pares. Los pares son aquellas personas
que están relacionadas directamente con el arte, que son íntegros y que hacen el arte. ¿Y por qué lo hacen? Porque lo colocan. ¿Y por qué lo colocan? Porque lo estudian y porque profundizan y barrenan en ese valor. Courbet va a suponer de una manera muy correcta, cuando él habla de esto, que escribe esta carta, que este crédito pronto le traería una bendición económica. Primero ese crédito, después una bendición económica. Y las profecías de este tipo deben leerse siempre, obviamente, como intentos de apaciguar a la familia, que además lo estaba manteniendo. Pero, por ejemplo, si vamos a Van Gogh, se pasaba la vida pidiéndole al hermano y llorando miserias, y el hermano mandándole dinero y él trastornado, completamente trastornado y nunca lograr hacer lo que quiso hacer. Porque Van Gogh era una personalidad muy, muy extraña, él no era un neurotípico, era una personalidad complicada de entender. Pero, no obstante, Courbet sí poseía un sentido muy elevado del potencial para convertir capital simbólico en capital económico. Y es obvio que especulaba con el hecho de que en el momento correcto, cuando viniera el momento, el apoyo de esas personas influyentes que estaban alrededor del arte se transformaría en riqueza y fama. Courbet confiaba en nosotros. Para él éramos las personas influyentes. Y eso era lo que lo colmaría a él de fama y riqueza. Mucha riqueza no tuvo, pero fama sí. Fama sí. Ahora, vivió siempre, comió siempre, vivió normal, y no se prostituyó con la boda. Nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Aquí vuelve a coincidir él con Bourdieu, porque Bourdieu también se refiere explícitamente a esa convertibilidad fundamental del capital simbólico en capital económico. Pero siempre se pone por delante el capital simbólico. Miren que me han pedido hablar de precios y nunca he hablado de precios, porque si no entendemos el valor simbólico, no podemos hablar de precios. Yo no puedo escalar el precio de nadie que no conozca su valor simbólico. Siempre va por delante. ¿Son correlativos? No. Interrelacionados. Pero tiene que ir primero ese valor simbólico para crear valor de mercado. Al mismo tiempo, ese valor de mercado bien trabajado tácticamente contribuye a incrementar el valor simbólico, pero no por el dinero que genera una obra, sino por quien la posee. Por ejemplo, por dónde se exhibió y se compró. Eso todo es lo que influye. El dinero va al artista. Y el artista que cumple con esa leyenda de Courbet va a meter su dinero en arte. Y en resolver su vida a nivel familiar, económica, una vida normal, de vida normal, de la que merece cualquier ser humano, pero va a trabajar su arte, va a tener el apoyo familiar porque el tiempo se lo puede dedicar en un momento determinado, pero también va a exigir su espacio de trabajo, su espacio de concentración, su momento, porque los problemas están resueltos o se pueden resolver y él no tiene que estar influido permanentemente por que tengo que pintar para comer. Eso es pintar pensando en dinero.
cuando se debería pintar para llegar a consagrarse como artista, llegar a exhibirse y tener visibilidad y a ser reconocido. Ese es, ese es la finalidad de un artista y esa es la finalidad de los que estudiamos lo que estudiamos, ¿no? Por eso a mí no me interesa los artistas que solo quieren vender. No me atraen. No se puede hacer ningún trabajo así. Porque además son personas que te clavan la presión de la venta. Y eso no, para mí no tiene ningún aliciente. Me gusta el trabajo preparado, la táctica, la estrategia, el momento, ver llegar, ver triunfar, participar, estar de la mano, empujar desde atrás, que no me vea, pero empujar. Entonces eso es importante. Pero si el valor simbólico puede ser convertido en valor de mercado, entonces también, y lo acabo de decir, puede ser a la inversa. Y lo que puede ocurrir es que no posee inmunidad respecto a las fluctuaciones de este último. Si el paso fundamental es el mercado, entonces estamos perjudicando seriamente la obra de arte y su valor simbólico, porque la dejamos a merced de las fluctuaciones del mercado y la dejamos correr. Entonces ahí ya pierde inmunidad la obra. Por eso el mercado del arte se debe trasladar a líneas y a cotas del arte. ¿Y por qué digo esto? Porque en lugar de ser concebido como relativamente independiente, entonces, como lo son en el modelo de Bourdieu, que siempre defiende la autonomía de ambos valores, el valor simbólico y de mercado deberían pensarse como variables que impactan fuertemente el uno y el otro. Y no es así. El valor simbólico impacta fuertemente sobre el precio de una obra, pero el precio de una obra no impacta en el valor simbólico, porque ese precio de mercado fluctúa, varía, y generalmente el mercado muy pocas veces varía a la alza, más bien varía a la baja, porque en el mercado del arte hay mucha entrada de artistas, sobre todo como han convertido el arte en moda, entonces tiende a devaluarse. Pero lo que nunca se va a devaluar es el valor simbólico. Si establecemos las pautas de que el mercado del arte es el camino donde vamos a poner la obra con un potencial simbólico para que siga adquiriendo en ese camino más potencial simbólico, lo que hará que en ese camino vaya subiendo escalones, porque es un camino y escalón, y escalón, y escalón, aumentará su precio, su valor de mercado, pero es que estará muy valorada a nivel de valor simbólico, con lo cual sí, es invaluable, pero tiene un precio que está sustentado en subidas normales a medida que acrecienta el valor simbólico de esa obra. Lo que no se justifica es los disparos de cero a nada, porque dice, bueno, ¿esto qué es, no? ¿Por qué? Porque esta obra se vende a este precio. ¿Qué tiene esta obra? ¿Qué representa esta obra? Nada. Es a gusto y antojo, es una moda. Y lo sabemos que hay artistas que incluso están dentro. Es que no se ha podido escribir un libro del arte contemporáneo, de los 60 para acá. Hay libros que reseñan, pero historia no se ha podido escribir, porque es tanta la fluctuación y es tanto el desconcierto que se tiene. No estoy para nada de acuerdo con
la crítica mexicana de la que me habló Puy el otro día, con el tema del fraude del arte contemporáneo, porque además me dediqué a buscar recortes de periódico de esa mujer y lo que ha hecho en exposiciones deja mucho que desear, muchísimo que desear. Me parece una mujer resentidísima y una mujer con un complejo de colonización impresionante, ¿no? Porque hay mucho arte contemporáneo que no es un fraude. Y ella sobre todo pone a parir a los performance. Para ella los performance no son arte, y muchísimas otras cosas más. Ella se cuestiona hasta Marina Abramovich, no ahora, la de antes. Y dice, bueno, pero tenemos que siempre saber que no impactan una sobre la otra, que si existe valor simbólico y este valor se incrementa, va a sufrir un impacto en el valor, un impacto positivo creciendo, o sea, es directamente proporcional a la subida, pero a la inversa no es directamente proporcional. La obra puede subir muchísimo y carecer de valor simbólico, o no, o este aumento así de la nada, ¿de dónde saco para decir que el valor simbólico aumentó? No, porque pagaron 100 millones de libras esterlinas por la obra. ¿Y qué? ¿Y eso le da valor simbólico? ¿O me hace que me ría del que la compró? Entonces, mañana vamos a seguir ya dándole el final, que lo voy a reservar para mañana, el de Courbet, que es el Courbet como un ejemplo de autoridad dentro del valor del mercado. Y cómo fue que lo logró, sin olvidar lo que leí, que lo voy a volver a leer textual, porque no quiero que se les olvide. Espero vivir del arte toda mi vida, yo también, sin haberme apartado jamás ni un centímetro de mis principios, yo también, sin haber traicionado mi conciencia por un solo momento, yo también, sin haber hecho jamás una pintura así fuera del tamaño de una mano para complacer a alguien o para venderla. Yo también, en el sentido que jamás tomaré una pintura en la mano para complacer a alguien que quiere legitimarse porque me pague para que se lo haga. Jamás. O para que se la venda sin tener valor. Yo creo que esto es una declaración de principio con la que coincido total y absolutamente, y creo que casi todos los artistas de la polaca, que son muchos, pero todos los que están aquí, por la vida que tienen, la que han tenido y cómo enfrentan el arte, son un ejemplo de esto. Y lo único que les pido es que no se aparten del camino, porque el camino es ese, porque Courbet llegó. Y dejémonos ya de los mitos, ¿no? Pero Courbet era Courbet, pero Courbet en este momento no era nada. Courbet fue porque se mantuvo en el camino. El problema es que el éxito no es ni un camino ni un destino, es una actitud ante la vida de mantenerse firme, ¿sí? Y de mantenerse anclado en los principios, no dejar ni ceder nunca a los principios fundamentales que tú tienes en tu profesión. A ninguno de nosotros nos hacen un juramento hipocrático, pero todos deberíamos tener un juramento con nuestra profesión. Sí, el plátano pegado a la pared, bueno, pero estamos hablando de que ella cuestiona más atrás. O sea, ella cuestiona a Cindy Sherman, cuestiona a artistas que tú dices, o sea, tú no puedes enunciar un texto diciendo
el fraude del arte contemporáneo. Si vamos a las primeras charlas que tuvimos y a la división que yo puse aquí, jolín, el arte contemporáneo, ¿cuándo empezó el arte contemporáneo? Es que desde la vanguardia hay arte contemporáneo. Pero es que si se refiere a el 50 en adelante, está cuestionando todos. O sea, el fraude del arte contemporáneo. Primero, establezcame usted de qué habla cuando me habla de arte contemporáneo, que no lo define por ninguna parte. Claro, Delvis, pero porque un plátano pegado en la pared sea famoso, no significa que tenga ningún valor simbólico. Eso es una fama que va en detrimento de un artista. Eso no tiene sentido. Eso es como decir, ya no sé qué hacer. Eso sí me parece una vergüenza. Ese tipo de obras, ese tipo del sinsentido. Porque además no estamos ni en un ambiente ni en una época para hacer eso. Eso del plátano en la pared lo hizo Yoko Ono con manzanas pintadas de dorado en una galería en los principios de los 70, cuando estaba todo el movimiento del arte de acción, vinculada con Fluxus, vinculada con tal. Pero un plátano pegado en una pared con cinta americana, eso es una burla total y absoluta a todo. A todo, vamos. Es que me río. Porque eso no es que lo hago yo, es que digo, porque yo soy de las que le busco un porqué a las cosas. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué significa? Que no significa nada. Es que no tiene ninguna carga de nada. Entonces, esta mujer es capaz de acusar a Marcel Duchamp porque firmó un cigarrillo y se lo fumó. En el momento en que Marcel Duchamp estaba expresando una idea, que no es lo mismo que un plátano en una galería a día de hoy. Señor, es como decir, el arte contemporáneo es una mierda, y como todo vale, pues ahí va, toma. Y me estoy riendo de ti, porque además lo van a comprar. Pues no, señor. Lo podrán comprar, pero eso no figurará jamás. O sea, quedará como una anécdota de risa. ¿Te acuerdas? Ya cuando nosotros como estamos chochando, ¿te acuerdas de aquella exposición de Miami donde pegaron el plátano? ¡Qué estúpido! Es así. Pero no se puede jugar. No se puede jugar con el gusto de las personas, no se puede jugar con el arte. Pero Avelina se pasa, pero vamos, muchísimo. Llegó a romper una obra. Y tengo guardado el recorte de periódico, porque había una obra que era un cristal con cosas incrustadas, un cuchillo, una piedra. Cogió una lata de Coca-Cola y la puso en el suelo. Bien, está interactuando con la obra. Pero fue adelantarse, y parece que la vibración que el cristal estaba en consonancia con el material que tenía incrustado. Parece que el cristal fue hecho y se le incrustaron y tenía una vibración de frecuencia y adelantó la lata y reventó el cristal y se rompió la pieza y siguió caminando. Y la pusieron a parir, o sea, porque bueno, yo no sé ni si la pagó o no la pagó. No hay derecho. Tienes la pluma, argumenta. Pero ¿cómo vas a intervenir la obra de un artista que no te está pidiendo tu intervención? Ni lanzó al artista nada. Lo que cayó sobre ella fue un volcán, porque además no hace falta ni siquiera vamos, mirar las fotos, poner su nombre y mirar las fotos. Esa mujer no sonríe jamás. Y ella, no es Camila Playa, ni es Susan Sontag. Yo lo siento muchísimo, pero me parece una vergüenza. Pero eso
es lo que trae como consecuencia vincular ideologías políticas con arte. Porque esa mujer lo que tiene es un complejo, porque además ella solo habla de pintores mexicanos. ¿No? Como una infravaloración de la colonización que me pone enferma. No es objetiva en ningún momento. Y esta obra era un norteamericano. No la tocó, solo movió la lata, pero claro, si tú miras la pieza, en el cristal estaban atravesadas las, o sea que ese cristal se fundió con las piezas, o sea, estaba calculado vibratoriamente para esos elementos. Cualquier elemento que no fuera humano que se acercara, pues estalló en mil pedazos. La sacaron de la feria. Claro, obvio. Entonces, yo creo que sobre esas cosas hay que reflexionar y pensar. Entonces, me pueden decir el día en que vamos a quedar, si es el viernes para que esté Tommy o el sábado. Ahora, quiero que estén, porque es en Zoom y yo reservo la sala para los que van a estar. O sea, entonces me dicen si el viernes o el sábado. Yo creo que debe ser el viernes, parece por todo indicar. Me van poniendo sí o no. No sé si les llega tarde, pero por favor, pónganme viernes, sí, y el que ponga no, ya sé que es sábado. Bien, con que pongan sí, me llega. Y si no ponen, pues ya les llegará de todas formas un correo con la clave de inscripción y todo. Sí, María, voy a indicar por correo electrónico y mando la clave y todo, pero quiero saber si lo hacemos el viernes o el sábado, simplemente. Usted, María, Sonia, ¿qué día te viene mejor a ti, viernes o sábado? Sí voy a mandar un correo electrónico con todo, todo, pero para mandarlo con el día ya, no sé, la única que me falta por saber es María Sonia. Pivoine no sé si está conectada. Vale, Pivo. Entonces, María Sonia, lo hacemos el viernes a las 19:30. Bueno, queda el viernes a las 19:30, hacemos la primera masterclass. ¿Bien? No puedes el viernes, bueno. Es que Tommy no puede el sábado y lo planteó desde el principio. Entonces, y casi todo el mundo ha dicho viernes. Bueno, pues entonces será el viernes. Delvis, Delvi,
eh, el consenso de la mayoría postula el viernes. Yo no voy a hacer 2 clases magistrales porque no, vaya, mi organismo también necesita oxigenarse. Bien, María Sonia, el viernes. Perfecto. Bueno, pues a pensar en Courbet y a pensar que el camino está ahí y cuando las cosas se ponen duras, los duros se ponen en el camino. Siempre más y mejor. Un beso muy grande.